Bienvenidos a mi canal de historia. Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes de la historia antigua, el auge y caída del Imperio Romano. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo Roma pasó de ser una pequeña ciudad a dominar gran parte del mundo conocido, y cómo, tras siglos de gloria, su colapso cambió el curso de la historia. El auge del Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó como una modesta ciudad-estado en la península itálica, fundada, según la leyenda, en el 753 a.C. por Rómulo y Remo. Sin embargo, su verdadero auge comenzó tras la caída de la monarquía y el establecimiento de la República Romana en el 509 a.C. La República, con su innovador sistema político y militar, permitió a Roma expandirse rápidamente por Italia y más allá. Uno de los momentos clave en el auge de Roma fue la victoria sobre Cartago en las guerras púnicas de 264 a 146 AC. Tras estas guerras, Roma emergió como la potencia dominante en el Mediterráneo. A partir de entonces, el Imperio Romano continuó expandiéndose bajo la dirección de generales y líderes políticos como Julio César, quien, tras sus conquistas en la Galia, consolidó un poder sin precedentes. Esto culminó en su nombramiento como dictador perpetuo, lo que marcó el final de la República y el inicio de un nuevo capítulo en la historia romana, el Imperio. En el 27 a.C., Octavio, sobrino de Julio César, fue nombrado Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Bajo su reinado, comenzó la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duró más de 2 siglos. Durante este tiempo, Roma alcanzó su máxima expansión territorial, abarcando desde Gran Bretaña hasta Egipto, y desde la península ibérica hasta Mesopotamia. La cultura romana, sus leyes y su infraestructura se extendieron por todo el imperio, uniendo a diversas naciones bajo una sola bandera. El auge de Roma no solo se debió a sus éxitos militares. La ingeniería romana, como la construcción de acueductos, carreteras y anfiteatros, la solidez de su administración y la integración de diferentes culturas dentro del imperio contribuyeron a crear una civilización que, en su apogeo, parecía indestructible. Sin embargo, la semilla de su caída ya estaba plantada. La riqueza y el poder acumulados también trajeron consigo la corrupción, las luchas internas y la desigualdad. Factores de la decadencia del Imperio Romano. Continuamos con nuestro viaje por la historia de Roma, explorando los factores que llevaron a la decadencia del Imperio Romano y su eventual caída. Un imperio que parecía invencible comenzó a desmoronarse por una combinación de problemas internos y presiones externas. Uno de los principales factores de la decadencia romana fue la crisis económica. Las constantes guerras de expansión y defensa agotaron los recursos del imperio. Las arcas del Estado se vaciaron debido a los altos costos militares y la corrupción. Para enfrentar la falta de ingresos, los emperadores recurrieron a devaluar la moneda, lo que llevó a una inflación galopante. La economía, que dependía en gran medida de la mano de obra esclava, también se vio afectada por la disminución de las conquistas, lo que redujo la afluencia de nuevos esclavos. Además, la inestabilidad política se convirtió en un problema crónico. Durante el siglo III, Roma experimentó un periodo conocido como la crisis del tercer siglo, en el que más de 20 emperadores tomaron el trono en menos de 50 años, muchos de ellos asesinados o derrocados. Esta falta de liderazgo sólido debilitó el gobierno central y facilitó el ascenso de líderes militares y gobernadores regionales que, en ocasiones, desafiaban la autoridad de Roma. La división del imperio en dos partes, Oriente y Occidente, también jugó un papel crucial. En el año 285 d.C., el emperador Diocleciano dividió el imperio para hacerlo más gobernable, asignando un emperador para cada mitad. Sin embargo, esta división también fragmentó los recursos y la capacidad defensiva del imperio. Mientras el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como el Imperio Bizantino, prosperó, el Imperio Romano de Occidente se debilitó progresivamente. Las invasiones bárbaras fueron quizás el golpe final que llevó a la caída del Imperio Romano de Occidente.
A medida que Roma se debilitaba internamente, las tribus bárbaras, como los godos, vándalos, hunos y francos, aprovecharon la oportunidad para invadir el imperio. Durante siglos, Roma había logrado contener estas amenazas, pero la disminución de la efectividad militar y la falta de recursos hicieron que las fronteras fueran cada vez más vulnerables. En el 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, marcando la primera vez en 800 años que la ciudad había sido tomada por un enemigo. Este evento fue un fuerte golpe moral para el imperio, mostrando que Roma ya no era invencible. La situación empeoró cuando los vándalos, otra tribu bárbara, saquearon Roma en el 455 después de Cristo, devastando aún más la ciudad. La falta de cohesión interna también debilitó la capacidad de Roma para defenderse. Los líderes militares bárbaros, como Odoacro, comenzaron a ocupar posiciones de poder dentro del imperio. En el 476 después de Cristo, Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusturo, un joven de solo 16 años. Este evento suele considerarse como el final oficial del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, es importante destacar que la caída de Roma no fue un evento único, sino un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de siglos. Aunque el Imperio Romano de Occidente colapsó, el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. La caída de Roma dejó un vacío de poder en Europa, dando lugar a la Edad Media, un periodo de fragmentación política, pero también de desarrollo cultural y religioso. Los restos del Imperio Romano continuaron influyendo en la civilización occidental, desde su sistema legal hasta su arquitectura. El legado duradero del Imperio Romano, el legado de Roma, es vasto y abarca prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Uno de los aportes más significativos es su sistema legal. El derecho romano, desarrollado durante siglos, estableció las bases para los sistemas legales de muchos países occidentales. Conceptos como la presunción de inocencia, los derechos civiles y la igualdad ante la ley tienen sus raíces en las leyes romanas. El Corpus Juris Civilis, compilado bajo el emperador Justiniano, sigue siendo una referencia fundamental en el estudio del derecho. En cuanto a la arquitectura y la ingeniería, los romanos dejaron un legado impresionante. Sus innovaciones en la construcción, como el uso del hormigón, el arco y la cúpula, permitieron la creación de estructuras como el Coliseo, los acueductos y las carreteras, muchas de las cuales aún existen hoy. Estas técnicas han influido en la arquitectura occidental durante siglos, y podemos ver su impacto en edificios emblemáticos desde la Edad Media hasta la era moderna. La cultura romana también dejó una huella indeleble. La lengua latina, aunque ya no se habla como idioma cotidiano, es la base de muchas lenguas modernas, como el español, francés, italiano y portugués. Además, la literatura, la filosofía y la historia romana continúan siendo estudiadas y admiradas, con obras de autores como Cicerón, Virgilio y Tácito que siguen inspirando a generaciones. La organización política del Imperio Romano también ha influido en el desarrollo de los estados modernos. La idea de un imperio centralizado, con un líder supremo y una administración burocrática eficiente, sirvió de modelo para muchos reinos y naciones que surgieron después de la caída de Roma. Incluso en la actualidad, el concepto de república, con un sistema de gobierno representativo, se basa en el modelo romano. El legado de Roma no es solo material, también ofrece lecciones valiosas para el presente. La caída de Roma nos enseña sobre los peligros de la corrupción, la desigualdad y la sobreexpansión. Finalmente, Roma sigue siendo un símbolo de la civilización occidental, representando tanto los logros como las fallas de una gran potencia.